Yo hoy tengo a mi primer invitado especial, el doctor Edward Arca, que es, bueno, un experto en derecho concursal, bancarrotas y quiebras. Y bueno, yo lo conozco hace muchísimos años. En el año 1827 trabajamos juntos en la sindicatura de quiebras, donde, bueno, tuve un par de años de experiencia en todo lo que es derecho concursal y de quiebras. Bueno, y el doctor en ese momento ya era un experto, así que imagínense, después de los 300 años que han pasado, el doctor pues domina el tema, así que estoy muy, muy contenta de poder traerle al doctor hoy, porque yo creo que el paraguayo en el exterior, hoy vamos a hablar del caso del paraguayo porque soy paraguaya y muchas personas de otros países me siguen, pero quizás se van a identificar también con esta situación. Cuando salimos del exterior, porque como muchas cosas quedan en el olvido, ¿no? Y especialmente si tenemos deudas o bienes, entonces yo creo que hoy en día, especialmente con el tema del coronavirus, todo el mundo se está replanteando muchas cuestiones a nivel personal y por supuesto que financiero. Así que el doctor Edward muy gentilmente aceptó mi invitación y también para todos los que nos están escuchando, el doctor Edward gratuitamente ofrece una consulta inicial para todos los que nos acompañan el día de hoy, así que aprovechen porque esto no pasa todos los días, así que aprovechen. Pero bueno, Edward, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Fernanda. Gracias a vos por la invitación, ¿verdad? No somos tan viejos, ¿verdad? No, yo creo que estamos en algunas décadas atrás, no tan lejano, ¿verdad? Pero es así, realmente nosotros tuvimos una experiencia profesional muy fuerte en el tiempo que estabas hablando en la sindicatura de quiebras, ¿verdad? En Paraguay fue el tiempo en el que lastimosamente fueron cayendo en quiebra las grandes entidades bancarias y ahí vimos mucho en lo que sería las acreencias mismas y la situación de los deudores. Un poco por ahí también empezó el interés y el apasionamiento por lo que sería todo lo relacionado a las deudas, a cómo proteger la situación de deudas. Y vimos de que mucha gente, ¿verdad? Tiene poca información. La información no le llega a esa persona, ya sea civil, comerciante o del rubro que esté, ¿verdad? Para poder llegar a lo mejor a un acuerdo con su acreedor. Y vimos también de que la legislación nacional, ¿verdad? Es muy rica en todo lo que se refiere al sistema de deudas, ¿verdad? Pero, así como te decía, la información no le llegaba, las leyes no eran visibles para lo que sería una buena negociación, y es por eso que ya por el año 2013 nace el Centro de Atención al Deudor, y un poco de las experiencias vivas, ¿verdad? Y estando directamente relacionado con los deudores, es que va teniendo fuerza el SENADE o el Centro de Atención al Deudor, en donde una suerte de situaciones, y ahí vamos a lo que serían los paraguayos viviendo en el extranjero, mucha gente en ese día a día, en esa consulta diaria que teníamos con las personas que nos consultaban en aquel tiempo, veíamos que mucha gente, muchos paraguayos viajaron por estudios, viajaron por trabajo al exterior, muchos de ellos a los Estados Unidos y a otras partes del mundo, y dejaron las deudas en Paraguay. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas deudas que dejamos en Paraguay? Un poco ahí en el baúl de los recuerdos, debajo de la alfombra, porque esa es la situación y la reacción natural de una persona cuando tiene deudas y no sabe qué hacer. O sea, va dejando de lado, va guardando, no busca una solución. Entonces eso va creciendo y va creciendo. Y justamente esos puntos es lo que queremos hablar hoy, de que las deudas que dejaron en Paraguay no es que se quedaron, y mucho menos hoy día en la crisis, ¿verdad? Las deudas no entraron en cuarentena, las deudas siguen vigentes y siguen tan vivas, pero existen formas en las que se pueden arreglar esas deudas, en las que se pueden negociar esos créditos y obtener una solución definitiva a esas situaciones, Fernanda. Exacto, Eduard, muchísimas gracias por esa introducción y efectivamente, yo creo que hay que tener muy en cuenta esto para los que no me conocen y están escuchando hoy por primera vez. Yo soy abogada paraguaya y aquí en los Estados Unidos, tengo un estudio jurídico aquí en los Estados Unidos. Merga Law es el nombre de mi firma y trabajo también en conjunto con el estudio jurídico de mi esposo, Insurance Cleansing. Bueno, pero manejamos muchos temas internacionales. Yo me especializo en derecho migratorio de los Estados Unidos, pero manejo muchos temas internacionales. Y creo que lo que Edward va a hablar hoy se resume básicamente en tres puntos muy importantes, ¿no?
número uno, no solamente los paraguayos que dejaron deudas y quizás bienes en Paraguay y están viviendo en el exterior, aquí en los Estados Unidos, en España, en Canadá, en otros países, sino también el paraguayo que está en Paraguay con deudas y bienes, o de pronto tiene bienes, digamos, compartidos con personas que están, ¿verdad?, fuera de los Estados Unidos, o personas que están en Paraguay, que viven en Paraguay, tienen bienes en Paraguay, deudas en Paraguay, pero están buscando emigrar a los Estados Unidos. Y si, por ejemplo, van a venir con una visa E2 de inversionista a través de un emprendimiento comercial, de un negocio que quieran desarrollar, pues, y quieren venir a pedir un préstamo aquí en el banco, que sí lo pueden y pueden ir a los otros videos que tengo al respecto con otros expertos, pues el banco aquí en los Estados Unidos va a mirar sus bienes, sus activos y sus pasivos para darle un crédito. Entonces, yo creo que este tema es sumamente importante, no solamente para el paraguayo que está en el exterior y quiere proteger sus bienes o sus bienes en Paraguay, sino que también viceversa, ¿no? Esa persona que está en Paraguay quiere venir para aquí. Así que bueno, y solamente un pequeñito disclaimer antes de que arranquemos con las preguntas, porque tenemos una horita y el tiempo vuela, es que todo lo que estamos hablando aquí es información general para ustedes, no es consulta legal, ni tampoco constituye una relación cliente ni conmigo ni con Edward. Si tienen una pregunta en específico, por favor escríbanos al privado si quieren consultar con el doctor Edward o conmigo. Si tienen preguntas generales, con muchísimo gusto, por favor déjenlo aquí en la sección de mensajes y le vamos a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando con el doctor Edward. ¿Qué te parece, Edward? ¿Arrancamos? Excelente. Arrancamos. Que vengan las preguntas. Antes de las preguntas, quiero decirles, ya les dije más o menos lo del doctor Edward, quién es, pero anoche me preguntaban muchos dónde está ubicado el Senade. Sí. El Senade está en Asunción, así que la gente que está aquí en los Estados Unidos, en España o en Canadá que me siguen, el Senade está en Asunción, pero tiene servicios internacionales y bueno, con el apoyo también de mi estudio, si ustedes están aquí en los Estados Unidos pueden contactarme a mí y nosotros contactamos con el doctor Edward y eventualmente abrimos una sede en Miami. Por supuesto. Está dando una primicia, ¿eh? Edward no sabe todavía, le estoy contando a ustedes primero, ¿ok? Bueno, yo creo que la hoja de vida y el resumen de Edward habla por sí solo, tantos años de experiencia en este campo tan rico y tan específico y tan importante hoy en día con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Yo creo que esto va a ser de suma importancia. Y por favor, la gente que sabe que no puede ver este video en este momento, recuerden que va a quedar grabado, así que lo pueden compartir con sus familiares y amigos, que va a quedar grabado en mi página del Facebook, ¿ok? Bueno, ahora sí, sin más introducciones, arrancamos de Edward. Entonces, Edward, muchos paraguayos como yo, que vivo aquí en Miami, tenemos quizás bienes o deudas todavía en Paraguay, ¿verdad? Entonces, ya nos dijiste un poquito de cómo funciona tu trabajo y cómo cómo entraste en esa especialidad de la ley, pero en términos simples, para las personas que nunca escucharon sobre un abogado especialista en lo que es derecho de bancarrota, derecho concursal o el tema de deudas, explícanos, ¿cuál es tu especialidad y cómo vos, vamos a hablar en paraguayo, ¿verdad? ¿Cómo vos podés ayudar a esas personas, no solamente que están en Paraguay, sino también en otras partes del mundo y que tienen algún tipo de conexión con Paraguay, bienes, deudas, etcétera? Ok, básicamente ya hablamos en la introducción lo que es el Centro de Atención al Deudor. Quiero hablar rápidamente de cómo nace también el Centro de Atención al Deudor. Nosotros evidentemente estamos ejerciendo la profesión de abogados especializados en la materia civil y comercial, insolvencias, reestructuración de deudas, negociación, mediación, convocatoria de acreedores, quiebras, hace 20 años, ¿verdad? Pero en el estudio jurídico, del cual soy director, ¿verdad?, el estudio jurídico Arga González, vimos en aquel tiempo de que gran parte de las consultas y las preguntas que nos hacían diariamente en el ámbito civil y comercial apuntaban a los problemas de deudas. Había un 70-80% en donde la gente preguntaba en materia de deudas y un porcentaje un poco más chico en todas las ramas del derecho civil y comercial. Entonces hay un poco que nace el Centro de Atención al Deudor como una asociación. Somos una asociación privada, no somos una asociación estatal, tampoco somos una ONG, somos una entidad netamente privada de personas interesadas en, por sobre todas las cosas, brindar esa información. Somos de la política de que la información es la mejor herramienta que puede tener un deudor. Cuanto más información tenga, que le llegue esa información, y otra vez, algo muy importante, que le llegue información calificada.
Porque en ese tiempo también veíamos que mucha gente nos decía, mira doctor, nos dijeron esto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dejar nomás que me rematen todos mis bienes y mi deuda queda ahí más o menos muerta. O me voy a autodemandar para poder quedarme con parte de mis bienes que van a ser rematados. O voy a transferir todos mis bienes para poder escapar a la deuda. O voy a quitar un crédito para pagar otro crédito, ¿verdad? Y no puedo pagar este crédito y vuelvo a quitar otro crédito. O sea, son situaciones o respuestas que por esa falta de información calificada, la gente que está en una situación de deudas va teniendo o va recabando, ¿verdad? Y son, en vez de ir solucionando el problema, lo que hacen es ir empeorando la situación, se van metiendo en otros problemas mucho más graves, ¿verdad? Siendo de que la respuesta está en la legislación y esa respuesta, como decía, es muy rica en materia de protección al deudor acá en el Paraguay, y que evidentemente les beneficia a los paraguayos que dejaron el país y están trabajando en los Estados Unidos, pero esa falta de conocimiento hace de que vayan por caminos totalmente que no llevan a ninguna solución. Entonces, ahí va creciendo el Centro de Atención al Deudor como una plataforma de información. Vamos creciendo en calidad de profesionales, en infraestructura inclusive, y hoy día evidentemente estamos muy fuertes acá en el Paraguay en lo que sería la atención exclusiva a gente que tiene deudas de diferentes tipos de deudas, ¿verdad? Otra cosa muy importante, Fernanda, en este escenario de deudas, es que la gente no tiene que tener miedo en hacer esa consulta. Pero la gente que está con deudas tiene temor, es reacia, se encierra, se aísla en algunos casos. Entonces es difícil ayudarle a una persona que está en esa situación. Pero es una cuestión natural, ¿verdad? Y no solamente pasa acá en Paraguay, sino que pasa en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Tiene problemas familiares, tiene problemas con amigos. De hecho, muchas de las personas que entraban en deudas en Paraguay se fueron a los Estados Unidos dejando esa deuda, ¿verdad? Dejando un montón de problemas en donde a lo mejor le habrán dicho, bueno, sabes que escapate, andate a otro país, ¿verdad? Eligieron los Estados Unidos y pensaban de que la deuda se iba a extinguir y no es así. Sí, justo me lleva a mi otra pregunta, ¿no? Porque esa es la pregunta que te decía yo, que es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Que, ok, tú tengo esta deuda, me voy a España, me voy a Canadá y esa deuda muere. Muere esa deuda, Edward, porque, porque justo lastimosamente no muere la deuda y lo peor de todo es que va generando intereses y va generando un montón de gastos, ¿verdad? Ahí en ese punto hay que saber también cuáles son los documentos que firmó esa persona acá en el Paraguay. Una cosa es que haya firmado, por ejemplo, un pagaré o haya librado cheques, facturas, créditos o otro tipo de deudas o hipotecas o prendas. Entonces la vida natural de ese documento va a depender de qué tipo de documento haya firmado, ¿verdad? Entonces, de todas formas, esos documentos van siendo demandados, los intereses van creciendo y muchos de las personas que fueron consultando con nosotros en algún momento se llevaron la sorpresa de que fueron rematados sus bienes sin que ellos sepan, ¿verdad? Estuvieron de viaje y volvieron al Paraguay y ya no tenían lo que habían dejado. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Por sobre todas las cosas, a sincerarse, esa primera radiografía al deudor que no da gusto y que es confidencial, ¿verdad? Y con total reserva, es un poco la forma en la que el deudor nos transmite todo lo que sería su escenario de deudas. Hay que hacer memoria, por sobre todas las cosas, es el primer paso que tiene que hacer el deudor, ver todas las obligaciones que quitó, del tipo que sea, tener nosotros un escenario de todas esas deudas y esos documentos que firmó y que pagó y que no pagó, o hay gente que pagó y no retiró el pagaré, por ejemplo, y hoy día en Paraguay van circulando en el sistema comercial muchos documentos que están prescritos, por ejemplo, ¿verdad? Y que lo mismo se demandan porque no existe una buena defensa por parte de esa persona, del deudor que está en los Estados Unidos o en otra parte del mundo, ¿verdad? O de los familiares que están en Paraguay, pero que no saben qué hacer con esa deuda que dejó la persona que está en el exterior. Entonces, por sobre todas las cosas, hacer un listado básico de todas las deudas que tienen, asesorarse, buscar asistencia. En este caso, el Centro de Atención al Deudor, que lo dijiste, está en Asunción, ¿verdad? Pueden contactar con nosotros. Entonces, nosotros vamos a hacerle una primera evaluación o un diagnóstico
para que esa persona pueda saber cuál es el camino o la vía para poder obtener una solución con respecto a sus deudas y los tipos de deudas que asumió. Exactamente, exactamente, Eduardo. Y lo que dijiste me encantó porque es lo que yo siempre digo, información es poder. Y aunque suene cliché, es extremadamente importante porque yo veo todos los días en lo que yo trabajo cómo las personas cometen error y simplemente el error fue por falta de conocimiento, por falta de asesoramiento. Y estas son oportunidades que hay que aprovechar porque estamos dando información gratuita al público para que usted pueda entender sus derechos, porque eso es básicamente lo que le está diciendo Edward. La legislación de quiebras y concursal en Paraguay le protege al deudor o existen mecanismos para protegerle al deudor y un abogado especializado, en el caso del centro del Senade o de Edward, pues el equipo de Edward les puede asesorar, así que, y esa parte de lo que dijiste, Edward, de que la gente como que en inglés dicen denial, ¿verdad? Que está como en negación. Tratar de superar eso y ese es el primer paso, ¿no? Y como Edward bien lo dijo, todo es confidencial, todo lo que usted habla con su abogado es confidencial, así que siéntase cómodo, es más, le tiene que decir absolutamente todo a su abogado para que él pueda desarrollar la mejor estrategia legal. Entonces, esas personas que, por ejemplo, están en los Estados Unidos, dejaron su deuda, ay, ¿qué me importa esa deuda? No funciona así. De pronto su mamá, que ya está retirada, o su papá, que ya está jubilado, está viviendo en esa casa queda rematada. ¿Y qué pasa con sus padres? Entonces, son demasiadas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, asesórense, asegúrense de contactar a un abogado especializado. Les recomiendo muchísimo, Edward. ¿Por qué? Porque existen soluciones. Entonces, escaparse del problema no es la solución. Hay que buscar la solución. Entonces, Edward, eso me lleva un poquito a la otra pregunta que tenía, ¿verdad? Un paraguayo viviendo en el extranjero, y es lo que acabamos de decir más o menos brevemente, tiene bienes en común con familiares, ¿verdad? Y estos familiares incurren en deuda y la persona está aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría esa parte? También no es algo que el paraguayo que está en el extranjero debería ignorar, ¿no? Claro, por sobre todo en el caso específico sería básicamente, entiendo, una situación de condominio, ¿verdad? Una persona, Juan, vamos a dar nombres ficticios, Juan y Pedro, ¿verdad? Tienen una casa, ¿verdad? En donde ambos son dueños de esa propiedad. Pero a Juan se le ocurre viajar a los Estados Unidos y le deja a Pedro con la casa, ¿verdad? Pero Juan sigue siendo propietario de esa casa. Esta persona que está en el exterior evidentemente contrajo obligaciones y a lo mejor los compromisos financieros que contrajo, justamente la entidad vio ese patrimonio que tenía en condominio con Pedro, ¿verdad? Para poder otorgarle ese crédito. Pero ¿qué pasa cuando viene el incumplimiento, ¿verdad? Y esto está en la ley, ¿verdad? Algo muy importante, tampoco existe lo que sería la prisión por deudas, ¿verdad? El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Esta es una norma mundial de toda legislación a nivel global. Entonces, ¿cómo? En estados democráticos. En estados democráticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El acreedor lo que va a hacer es va a iniciar una acción judicial y le va a demandar y le va a embargar la parte que le corresponde en ese condominio, ¿verdad? Entonces ahí está en riesgo ese condominio, o sea, los familiares o las personas que tienen un condominio, ¿verdad? Con esa persona que está en el exterior, se puede llegar inclusive a rematar el porcentaje, los derechos y acciones serían de ese condominio, ¿verdad? Y finalmente el acreedor con eso va a poder cobrar su crédito, ¿verdad? Entonces son las situaciones o las vías de una acción ejecutiva para que vayan resolviéndose los problemas de deuda. Entonces, por más de que haya corrido esa persona al exterior pensando de que esa deuda va a morir con su sola ida, entonces esa no es la solución, ¿verdad? Los acreedores evidentemente van a iniciar este tipo de acciones y van a poder embargar e incluso rematar lo que sería la parte que le correspondería a esta persona, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Edward. Y otra cosa que también yo creo que es consecuencia del COVID, ¿verdad? Que muchas personas dijeron, bueno, yo me voy a los Estados Unidos y ya realmente nunca voy a volver a Paraguay. Pero la realidad es que muchos paraguayos han vuelto, yo creo que no sé si son más de 200, 300, no me acuerdo los números, un número bastante alto de paraguayos volviendo del extranjero a Paraguay. Entonces, imagínese, usted se fue a Nueva York, se quedó en Nueva York por 10 años, por la crisis del COVID, vuelve a Paraguay y se encuentra que ya no tiene su casa, que ya perdió su casa, que tiene esta deuda, que tiene un embargo. Entonces, ¿cómo realmente usted se va a poder incorporar
en la economía paraguaya nuevamente si tiene todo este problema, ¿no? Así mismo, entonces, ese es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos nosotros como primera medida? Y pasa un poco también por la educación financiera, ¿verdad? Esa educación financiera que nosotros pregonamos que tiene que venir ya desde lo más bajo del colegio, ¿verdad? En donde uno cuando va a quitar un crédito, evidentemente tiene que saber para qué va a quitar ese crédito, cómo va a destinar ese crédito y cómo va a recuperar ese crédito, perdón, cómo va a pagar ese crédito, ¿verdad? Uno quita el crédito pero no sabe cómo va a pagar. Entonces, ahí ya empieza el problema, ¿verdad? Y los paraguayos somos muy de eso, ¿verdad? Entonces, pero es porque evidentemente no existieron o no existen plataformas de información en materia financiera. Salvando esos problemas, las deudas, ¿verdad?, que hayan tenido, esas personas evidentemente tienen que, como decimos nosotros, tienen que integrar un listado de deudas para que también nosotros podamos darle las herramientas para poder solucionar. Lo más importante también, Fernanda, ¿verdad?, y que vimos nosotros en todo este tiempo, es que todas las deudas tienen solución, por más avanzadas que estén, por más antiguas que sean, por más garantías fuertes que tengan, las deudas tienen solución, ¿verdad? El tema es buscar esa ayuda calificada y oportuna para que se le pueda dar las herramientas para poder salir de esa deuda, negociar con su acreedor. Existen muchas normas en el Paraguay que dan muchas ventajas en materia de negociación, pero que evidentemente no se conocen, ¿verdad? Se quita un crédito, de repente uno no sabe qué firmó cuando quitó ese crédito, no sabe qué decían, como decimos, las letras chicas, pero en las letras chicas decían de que me cobraban todos los intereses, más los gastos X, más esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a leer un poco los documentos, los contratos, para que podamos también defendernos en el momento de una negociación para poder arreglar una situación de deudas. Exactamente, Eduardo. Otra vez repito, información es poder, señores. Tienen que asesorarse, informarse, tomar decisiones educadas. Ignorar el problema nunca va a ser la mejor solución. Se los digo porque lo veo todos los días, no solamente en el ámbito de cuestiones financieras de mis propios clientes, pero también por experiencia de amigos que están en Paraguay o en otros países. Entonces yo creo que, y para toda la vida, yo creo que hay que buscar la solución, tomar acción, porque esconderse del problema nunca soluciona el problema. Edward, esto me lleva a una pregunta que me estuve haciendo y me recordó mucho a cuando trabajamos en la sindicatura de quiebras allá por 1937. Estamos hablando mucho de lo que son las deudas personales. Pero también existe, según recuerdo, mecanismos para deudas que son de índole societaria, para empresas, por ejemplo, pequeños negocios, profesionales independientes, etc. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene una empresa en Paraguay y esa empresa tiene una deuda y uno de los socios, por ejemplo, agarra y se va a Canadá y se olvida de esa deuda? Esa deuda, si bien es una deuda de la empresa, ¿verdad? De la compañía en Paraguay, pues de alguna manera también ese socio que, entre comillas, escapa a Canadá, pues también no es algo que debería olvidarse, ¿no, Eduard? ¿Cuál sería ese proceso de las deudas que son más bien societarias o de compañías versus las personales? Básicamente ahí entramos a estudiar el documento mismo. Por eso es importante lo que se firma, ¿verdad? En ese caso que vos diste, esa persona pudo haber obligadole a la sociedad solamente como representante de la sociedad sin que él haya firmado un documento en forma personal, ¿verdad? Entonces, la sociedad va a ser responsable por el pago de esa obligación y le compromete a la sociedad y con todos los bienes de la sociedad en el caso de que exista una demanda judicial o un embargo de bienes. Pero ¿qué pasa hoy día? Eso no pasa en Paraguay, ¿verdad? Normalmente ese tipo de créditos societarios ya van con una codeudoría del representante mismo, o sea que existe una obligación por parte de la sociedad y también en forma personal el accionista o el representante de esa sociedad lo firma y también se obliga. Entonces existe una gran garantía por parte de las entidades que otorgan crédito justamente para evitar estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, por ejemplo, mira, yo firmé, pero yo era representante de la sociedad. Yo es una sociedad de capitales. La sociedad de capitales responde con su patrimonio en el caso de que haya una deuda, que es lo que dice la ley. Ejemplo, sociedades anónimas. Pero no sabe que también firmó en forma personal, por lo que él también está obligado. En ese caso,
no solamente el acreedor va a poder ir contra el patrimonio de la sociedad, sino que también, y esto es muy importante, puede ir contra el patrimonio personal de esa persona o de ese accionista o ese dueño de empresa que pensaba que solamente le obligaba a su sociedad de capitales, por ejemplo, que es el caso que podemos analizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se firma. Otra cosa muy importante es la famosa codeudoría, ¿verdad? Yo firmé, pero yo soy codeudor nomás, ¿verdad? Pero la codeudoría es prácticamente la deudoría principal, porque la que se aplica en Paraguay es la codeudoría solidaria. Entonces, el acreedor puede elegir a quién va a demandar. Puede mandarle a la empresa, puede mandarle a la persona o puede mandarle a los dos al mismo tiempo. O lo que es peor, puede mandarle solamente al codeudor de esa obligación. Hay muchos casos acá en el Paraguay de que el codeudor, que no tenía nada que ver en la situación, finalmente termina pagando con su patrimonio personal toda la obligación. Y eso es legal, ¿verdad? El acreedor puede elegir a quién demandarle y evidentemente demanda a la persona que esté más solvente para el pago de la obligación, la que tenga un patrimonio, una casa, un vehículo, bienes, ganado, en donde pueda buscar un remate judicial para poder hacerse pago del crédito, ¿verdad? También el tema de lo que serían las obligaciones personales, ¿verdad? Que estamos hablando obligaciones sin garantía, ¿verdad? De repente también dice, y tenemos muchos casos, ¿verdad? En donde firman documentos, firman un pagaré y dice, bueno, pues yo firmé nomás un pagaré y bueno, el pagaré no es tan fuerte como una hipoteca o una prenda. Es mentira. El pagaré es tan fuerte y más fuerte, e inclusive que estos documentos que tienen obligaciones especiales como sería una hipoteca, una prenda, un fideicomiso o un warrant inclusive. De hecho, el acreedor que tiene documentos quirografarios, que serían los que no tienen ninguna garantía, pueden solicitar la quiebra de su deudor. Muchos acreedores lo han hecho, eso está en la ley, y pueden solicitar y llevar a la quiebra inclusive a ese deudor. En ese sentido, también, y quiero tocar ese punto, ¿verdad? Porque justamente entramos a lo que sería mi especialidad, como bien lo dijiste, que es la parte de derecho concursal. Y en el Paraguay, y por eso también queremos hacer y transmitir a los paraguayos que vienen del exterior, que también es aplicable para ellos lo que sería la aplicación de la ley de insolvencia en el Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué hablo de esto? Porque en este tiempo de crisis muchas consultas apuntan a lo que sería el estado de insolvencia. Mucha gente te dice, por ejemplo, mira doctor, yo estoy en la fase 4, que hoy día en Paraguay es la parte de eventos, y con el cierre de todas las actividades son empresas que directamente están en quiebra técnica y quieren saber cómo declararse en insolvencia, quieren pagar sus obligaciones pero no tienen ingresos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con los paraguayos también que dejaron su negocio? Te doy como ejemplo. La vez pasada se fue una persona, ¿verdad? Que tiene un negocio de eventos que dejó instalado acá en el Paraguay, pero viajó a los Estados Unidos para poder trabajar y enviar evidentemente dinero para poder mantener el negocio. Tenemos dos problemas. La persona que está en los Estados Unidos no puede venir al Paraguay porque las fronteras están cerradas. Y el otro problema, el negocio que dejó acá en Paraguay está prácticamente en quiebra porque está en la fase 4 y no puede activar y no puede vender ni evidentemente mover lo que sería la parte económica y las deudas ya le están agobiando. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces son casos bien puntuales que nosotros estamos asesorando día a día en el Centro de Atención al Deudor y existen soluciones, ¿verdad? Existe una ley muy noble que es la ley de insolvencia, en donde una persona puede declararse en un estado de insolvencia. Es muy común en los Estados Unidos esto, o sea, declararse en insolvencia, capítulo 11 del derecho americano es muy común, ¿verdad? Pero en Paraguay vos hablas de insolvencia y es prácticamente que hablas de algo malo, ¿verdad? De algo que no conocemos y por eso creemos que es malo. La mala información le dio una mala fama a lo mejor a este tipo de figuras legales que no hacen otra cosa que ordenar las finanzas de una persona que está en un estado de insolvencia y le dan la posibilidad de realizar una negociación judicial con todos sus acreedores y poder salirse de las deudas. Entonces, estas son algunas normas o algunos tips que nosotros le podemos dar a las personas que están en los diferentes estados de deudas del tipo que sea y que existen por sobre todas las cosas normas o legislaciones en el Paraguay que le van a ayudar a poder salir de esa situación tan complicada, ¿verdad? Sí.
Edward, justo lo que me estabas diciendo y me estaba llegando aquí una pregunta al privado que yo creo que es totalmente relevante, justamente lo que estás hablando, del caso de paraguayos que se vayan, vengan a los Estados Unidos o cualquier parte en el exterior, fuera de Paraguay, por trabajo, por lo que sea, por tiempo prolongado y de pronto tienen, como dijiste, una empresa, tiene bienes, tiene deudas en Paraguay, etcétera, etcétera. Me pregunta esta persona, ¿qué tipo de poder podría ser suficiente a los efectos de que, por ejemplo, alguien como el estudio jurídico de ustedes pueda administrarle esos bienes y de alguna manera que esos bienes estén protegidos? Porque no es la primera vez que yo escucho que en Paraguay se remata una casa y el dueño de la casa fue el último en enterarse. Entonces, Sí. ¿qué tipo de proceso, de procedimiento esta persona debería hacer antes de viajar? Porque ya sabemos que ya estando fuera de Paraguay, pues entonces quizás de pronto se complica un poco más el tema de los poderes o power attorney, si es aquí en los Estados Unidos, se puede hacer, pero es un poquito, hay que ver caso por caso. Pero en el caso que la persona todavía esté en Paraguay y sabe que va a venir, por ejemplo, a estudiar o va a venir a trabajar o lo que sea a cualquier aquí en los Estados Unidos, cualquier parte del mundo, ¿cuál sería tu recomendación, Edward? ¿Y cuál sería el tema, si existe un poder especial o algo que esta persona podría realizar antes de viajar? Claro, nosotros recomendamos que, y tenemos casos, ¿verdad? De ese tipo, ¿verdad? Normalmente la persona deja un poder especial de administración que es inscrito en los registros públicos, pues, porque es un poder justamente bastante particular para poder administrar los bienes de esa persona que está en el exterior. Lo puede dejar, o sea, puede dejar un poder de ese tipo a un administrador, a un gerente o a la persona que esté encargada de su negocio, o también puede dejarlo a un abogado, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos poderes de empresas, ¿verdad? Y de comerciantes que están en el exterior y evidentemente también lo representamos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa también? Vos le dejas un poder a un administrador, todo bien mientras todo va bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué hace ese administrador si no tiene un asesoramiento legal? Entonces volvemos otra vez a esa situación de información. Esa persona tiene que saber dónde recurrir, ¿verdad? Entonces nosotros también estamos asesorando a ese tipo de personas. Tiene que ser, repito, un poder especial que lo puede dejar en Paraguay antes de viajar. Entonces de esa forma nosotros podemos controlar todo lo que sería las deudas y entrar a negociar igualmente como si él estuviera acá en el Paraguay. Ya. Y si, por ejemplo, una persona que ya está aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y tiene un poder especial a un administrador que quizás es una persona que no es un abogado, es quizás es un familiar, y ¿Sí? esta persona quiere, digamos, revocar ese poder especial y darle poder especial a ustedes, por ejemplo, como representantes legales, ese trámite, la persona tiene que ir a Paraguay para volver a hacer un nuevo poder y revocar ese poder anterior. Esa parte, ¿has tenido experiencia en esa parte? Porque yo, según la experiencia que yo tengo, es que es bastante complicado hacer un poder especial estando ya aquí físicamente en los Estados Unidos. Por lo menos esa fue mi experiencia reciente en un caso de un cliente que es paraguayo y vive en Chicago. Y bueno, finalmente tuvo que ir personalmente a Paraguay. Y bueno, estuve mirando anoche en la página del consulado paraguayo y voy a contactarlos para mayor información, pero no vi que exista un procedimiento de una suerte de poder especial internacional o algo por el estilo. Debe existir y lo voy a investigar, así que les voy a deber esa información. Pero en tu experiencia, Edward, ¿cómo funcionaría esa parte? ¿Tendría que la persona ir a Paraguay a hacer un nuevo poder? No, mira, de hecho existe la posibilidad, ¿verdad? O sea, existen dos formas. Una que se haga el poder en los Estados Unidos y pueda ser remitido y tiene que pasar por todo un sistema protocolar y de inscripción de ese poder en los registros públicos paraguayos, ¿verdad? Evidentemente existe un cierto protocolo, ¿verdad? Que hay que cumplir, pero se lo puede hacer, ¿verdad? Y otra posibilidad es, o sea, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que van periódicamente, van viniendo, ¿verdad? Entonces, esos poderes también pueden ser otorgados acá. Ahora, nosotros, de todas formas, queremos darle esa facilidad a las personas que tengan ese inconveniente de deudas o de cualquier tipo jurídico acá en el Paraguay. En cualquiera de los dos casos se pueden otorgar, ¿verdad? En el caso que vos decís, ¿verdad? Existen ciertos protocolos, pero también se hace y tiene que ser inscrito acá en el Paraguay para que tenga validez, ¿verdad? Perfecto, sí. De hecho, tuvimos nosotros un caso, ¿verdad? Y el poder se llama aquí en los Estados Unidos Power of Attorney en inglés, y se puede realizar y tiene sus requisitos dependiendo del estado donde usted vive. Sin embargo, dependiendo de cuál es el alcance de ese poder,
¿verdad? Puede o no ser válido para el trámite en Paraguay. Por eso es que es muy específico y si ustedes necesitan, tienen una pregunta muy específica relacionada a eso, pues contáctenos al privado y nosotros hacemos la investigación respectiva. También hay casos que en mi experiencia personalmente yo había visto que existen trámites un poquito menores, digamos, de menor alcance, que de pronto un poder general simple me funcionó. Pero yo creo que para este caso de deudas y específicamente representación legal, hay que hacerlo a través de un power of attorney, ¿verdad? Y si la persona todavía está en Paraguay o en su momento podrá viajar, pues entonces un poder especial. Bueno, muchísimas gracias, Edward, por esa fue una pregunta que me llegó aquí al privado, así que la gente que nos están viendo aquí en el Facebook, recuerden que si tienen preguntas, no sean tímidos, nosotros les respondemos. Y si tienen preguntas bien específicas, pues entonces pueden contactar al doctor Edward directamente o también me pueden escribir a mí al privado que le contestamos después del vivo. ¿Okay? Hola Rosana, aquí nos saluda y al doctor Edward también le saluda Rosana aquí desde Palm Beach. Es una compatriota que vive en Palm Beach, ella es presidenta del Centro Paraguayo de Palm Beach y también es agente de bienes raíces, experta en todo lo que es real estate, bienes raíces. Así que próximamente vamos a estar haciendo un vivo también con ella que nos va a contar todo el tema de bienes raíces aquí en el barrio de Donald Trump, en West Palm Beach. ¿Okay? Bueno, por ahora no veo ni una pregunta aquí en el Facebook, así que no sean tímidos, dejen sus preguntitas, pero yo sí tengo muchas preguntas para el doctor Edward, Bueno, aunque nos estamos quedando medio sin tiempo, pero quiero seguir un poquito de este tema porque me parece sumamente interesante y como dijiste ayer, Edward, cuando estábamos haciendo el test, esta es una parte que tenía una suerte de orfandad, era un huérfano, ¿verdad? Es como que el paraguayo salió de Paraguay y quedó como, ¿quién le está dando este tipo de información tan importante? Porque realmente es importante, especialmente hoy en día yo creo con lo que pasó, que muchos paraguayos tuvieron que volver a Paraguay o están considerando volver y se quedaron con esos problemas en Paraguay. Lo que me pasa mucho también es personas que llevan muchísimos años en los Estados Unidos, 30, 40 años, y hace 10 años que no van a Paraguay y tienen propiedades y ni siquiera saben qué pasó con esas propiedades. Entonces, claro. aprovechen la información que el Senado está dando, el estudio jurídico del doctor Arca, que él les puede asesorar para poder proteger esos bienes, no solamente para usted, sino para su familia y para que realmente estamos en unos tiempos bastante complicados y yo creo que hay que aprovechar y buscar soluciones. Y algo muy importante que dijiste, Fernanda, el tema de proteger los bienes. Y eso, por ejemplo, son situaciones que no atañen a las deudas, ¿verdad? Hay muchos inmuebles en el Paraguay que están siendo usucapidos, ¿verdad? Porque se dejaron más de 20 años y nadie dijo nada, ¿verdad? Y evidentemente son de personas de paraguayos que viajaron, ¿verdad? Y dejaron prácticamente a la deriva su inmueble, ¿verdad? Y después de los 20 años una persona vino, se apropió, hizo mejoras en esa propiedad. Entonces, evidentemente, el perjuicio es mucho más grande. O sea, no solamente las deudas, como bien lo decís, ¿verdad? Hay que dejar todo en orden, sino que también todo lo que sería el derecho patrimonial, ¿verdad? Volvemos a decir, es un poco de información, ¿verdad? El hecho de que yo deje una propiedad no quiere decir que eso va a estar hasta mi vuelta después de 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, pero también existe la posibilidad de proteger ese patrimonio, ¿verdad? De dejar un representante que pueda ver, que pueda verificar, que pueda controlar y que pueda asistirle legalmente desde Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que no solamente el tema de deuda específicamente, sino que en general, como dijimos al principio, somos un equipo que trabaja en todo lo que sería derecho civil y comercial. Entonces, también la parte contractual también está muy en boga hoy día, ¿verdad? Hay muchas personas y muchos contratos que están siendo revisados hoy día en Paraguay por el tema de la crisis, ¿verdad? Que fueron firmados o suscriptos el año pasado o hace 2 años atrás y hoy día son de cumplimiento imposible. Entonces, ¿qué hacemos con esos contratos, verdad? Y existen figuras dentro de lo que sería el derecho civil paraguayo que dan la posibilidad de una modificación equitativa del cumplimiento de ese contrato, ¿verdad? Que es un tema que hoy día se están presentando en los tribunales de Paraguay, justamente tratando de revisar esos contratos por la situación de pandemia que se está viviendo. Exactamente, Eduardo. Acá tenemos una pregunta de Esteban que nos escribe de Delray Beach, también paraguayo, residente hace muchos años aquí en la Florida. Y es una pregunta no directamente relacionada con la ley de insolvencia, Edward, pero más bien una preguntas de índole comercial, te las voy a leer. Dice acá, él dice, si,
en relación al derecho paraguayo, si sociedades unilaterales o SRLs, cuál es mejor. Y para tener una propiedad, si es mejor un fideicomiso o tenerlo en una sociedad. Pone Inc., pero esa es una figura de los Estados Unidos. Es básicamente una corporación o una sociedad anónima. ¿Y cuál sería mejor en Paraguay? Me pregunta él. Yo creo que eso va a depender mucho del caso en específico, exactamente qué es lo que están tratando de hacer, ¿no, Edward? Claro que hay que ver cuál es el emprendimiento o qué negocios quiere hacer, ¿verdad? Acá, por ejemplo, existe lo que serían las sociedades anónimas, ¿verdad? Si es que él quiere invertir en una sociedad anónima, evidentemente todos los bienes van a diferenciarse en lo que serían los bienes societarios y los bienes personales, ¿verdad? ¿Eso por qué digo? Porque en el momento de cumplir la obligación también eso va a ser importante, ¿verdad? Si estoy comprometiendo los bienes societarios y hasta el monto de mis acciones dentro de lo que serían los bienes dentro de la sociedad o el bien personal, ¿verdad? En cuanto a lo que es la figura del fideicomiso, ¿verdad? Fideicomiso más en Paraguay se utiliza como una garantía para lo que sería una inversión un poco más grande, ¿verdad? Como un crédito, ¿verdad? Una garantía, un crédito muy fuerte, ¿verdad? En el Paraguay. Y pasa algo bastante particular en Paraguay. La gente firma un fideicomiso y no sabe en qué entra, ¿verdad? Piensan de que de repente es una figura hipotecaria, ¿verdad? Una figura hipotecaria acá en el Paraguay es un poco menos fuerte que un fideicomiso, ¿verdad? Entonces un poco también sobre ese punto vamos brindándole esa información a las personas, que mucha gente hoy día también nos están llamando en forma preventiva. Nos dicen, mira, doctor, quiero quitar un crédito y me ofrecen una hipoteca, una prenda o un fideicomiso. ¿Qué hago? Bueno, entonces, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Cómo vas a devolver ese dinero? ¿Verdad? ¿Qué riesgos? Y sabes cuáles son los riesgos que vos tenés si no cumplís ese crédito. ¿Qué es lo que la gente no quiere escuchar? ¿Qué va a pasar si no cumplo ese crédito? A muchas personas el año pasado justamente le estuvimos asesorando de esa parte. ¿Verdad? El año 2019, que fue en Paraguay una época de desaceleración, terminó con una recesión económica y la gente estaba con el tema de quitar créditos, pero consultaba. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si es que no podés pagar el crédito? Y es increíble que la gente no quiere escuchar eso. O sea, yo voy a hacer un negocio y voy a llevar un negocio fructífero y en bonanza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y lo que pasó si viene el COVID y donde se paró el negocio, muchas empresas en el Paraguay, especialmente en la frontera, están en quiebra total, ¿verdad? Que el año pasado estaban tratando de recuperarse económicamente y hoy día no venden nada, es comercio cero. Entonces, esas situaciones son las que nosotros le vamos asesorando ya en forma preventiva, ya desde un tiempo, a muchas empresas, empresarios que están queriendo quitar un crédito y cuáles son los riesgos que tienen si es que no cumplen ese crédito, ¿verdad? Entonces, un poco respondiendo a la pregunta de nuestro amigo de Palm Beach. Sí, lo que pasa es que tomó un poquito de agua y se fue por la cañería incorrecta. Lo que pasa es que a veces cuando uno ya vive aquí en los Estados Unidos hace muchas comparaciones en cuanto a las estructuras societarias de los Estados Unidos con Paraguay y otros países de América Latina o Europa. Y realmente yo creo que las comparaciones siempre son un poquito peligrosas, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que se va a hacer, como dice Edward, en el territorio específico, en la jurisdicción específica, en este caso Paraguay, ahí hacer el análisis, ¿verdad? Entonces realmente no sé si existe una respuesta de es mejor acá o allá, sino de realmente qué es lo que vas a hacer, cuál es ese emprendimiento comercial que vas a hacer o cuáles son esos bienes que quieres proteger, dónde están ubicados esos bienes para que realmente ahí se pueda hacer la estrategia legal. Entonces, varía muchísimo. Por ejemplo, rápidamente, porque Edward estaba hablando del tema de estructuración de bienes y acá veo otra pregunta de Esteban que habla de cómo proteger bienes inmuebles para los hijos menores que van a ser de padres que se van a casar por segunda vez y cómo estructurarlo. Pues realmente eso va a variar mucho también, vuelvo al mismo punto, dónde está ubicado ese bien mueble. Si el bien está aquí en los Estados Unidos, pues va a ser un proceso, y dependiendo también de qué estado está, porque las leyes de derecho de familia varían en cada estado en los Estados Unidos. Y si es en Paraguay, pues entonces va a ser completamente otro proceso. Así que, Esteban, te invito a que
que escribas al privado a Edward para que puedas hacerle esas preguntas a él y pues, entonces él pueda analizar eso en más detalle. Esteban, yo lo conozco, él vive en Delray Beach, trabaja en estudio jurídico también, así que es un excelente super capo, siempre apoya las actividades de los paraguayos y de todos los latinos en el sur de la Florida, así que Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Edward, cerrando un poquito porque se nos estamos quedando sin tiempo, y en resumen, ¿verdad? Has asesorado por más de 2 décadas no solamente individuos, sino también empresas en Paraguay en todo lo que es el derecho, no solamente de insolvencia, sino también la parte comercial. Y seguramente que has visto muchas experiencias de éxito y otras de no tanto, ¿no? Que más bien deja moraleja y lecciones por aprender. Entonces, ya nos hablaste un poquito de las recomendaciones generales, de que básicamente hay que hacer primero un análisis de toda de esos pasivos, de esas deudas. Pero, ¿cuáles serían digamos, tus tips o tus recomendaciones generales para esas personas de como que están con tanto, están escapando de este problema, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Te contactan a ti, hacen una consulta inicial? ¿Qué tipo de información deberían recopilar? ¿Alguna documentación que necesites revisar? Claro, por sobre todas las cosas, así como siempre lo decimos, ¿verdad? El análisis primario, ¿verdad? Pasa un poco por la confesión comercial del deudor, ¿verdad? Esa confesión que queda en total confidencialidad es de mucha valía para nosotros. Ahí nosotros vamos a analizar cuáles son los documentos que esa persona firmó o de qué se obligó para que de repente podamos darle una estrategia, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, que busca información, ¿verdad? Nosotros estamos brindando información de los diferentes tipos de deudas, ya sea deudas chicas, grandes, muy grandes, y de los diferentes documentos que se hayan firmado o garantías que hayan otorgado. Entonces, esa información por lo que sería una posible solución a lo que serían los problemas de deuda es básica, que le llegue a esa persona que pueda tener esa información y que de ahí en más pueda llegar a un acuerdo, a lo mejor con una asesoría calificada se puede llegar a un acuerdo con los acreedores. La mayoría de los clientes que vienen a hablar con nosotros nos dicen, mira doctor, nosotros queremos pagar nuestras deudas, yo quiero pagar mi deuda, pero no sé cómo, a ver un poco, no sé qué camino tomar, yo creo que me están cobrando más intereses, yo creo que no son los intereses que yo había pactado, yo creo que yo ya pagué toda mi deuda. Hay mucha gente que pagó su deuda y dejó sus documentos o su pagarés en alguna entidad y se vendió la cartera y le vuelven a demandar. Eso es muy común acá en el Paraguay. Vuelvo a repetir, o repito, ¿verdad? Eso va a pasar en el Paraguay y a lo mejor esas obligaciones asumidas en el Paraguay, del tipo que sea, son obligaciones que van a seguir circulando, ¿verdad? Mientras la persona esté en el exterior. Y lo que es peor es que tenga bienes o algunas acciones acá en el Paraguay, porque también van a ser pasibles de un remate o una demanda, ¿verdad? Vuelvo a decir de que preguntan mucho acá en el Paraguay sobre lo que sería el tema de la insolvencia, ¿verdad? Y el tema de la insolvencia, por ejemplo, la vez pasada me decía una persona, los beneficios que vos me decís, el tema de la insolvencia, yo no lo sabía, y son leyes que están hace más del año 69 en el Paraguay. Hoy día se está estudiando en el Parlamento una nueva ley de quiebras, tiene media sanción en el Parlamento, ¿verdad? Y muy poca gente habla de eso o discute o debate sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? La información, volvemos a decir, no le llega al deudor, ¿verdad? Hoy día una persona que está o que se declara en insolvencia puede tener beneficios muy grandes acá en el Paraguay y puede hacerlo desde Estados Unidos, ¿verdad? Donde hablamos de quitas de hasta un 50%, sin intereses, renegociando todas sus deudas hasta en 4 años. La ley habla inclusive de personas que pueden llegar a quita que van hasta un 75%. Le doy algunos ejemplos, ¿verdad? Que justamente la gente no sabe, ¿verdad? Y mucha gente que sabe, y hoy día son nuestros clientes, están solucionando, pero con muchísimos beneficios, todas sus deudas, ¿verdad? Puede llegar a quitas de hasta el 75%. Una persona que tiene una deuda de 1.000 millones, finalmente puede terminar pagando 250 millones y liberarse de 750 millones. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque ahí es como que gráficamente la gente se hace una idea de cuáles son los beneficios que está perdiendo. ¿Por qué? Por falta de información. Mucha gente está llegando a
negociación con sus acreedores, reclamando lo que dice la ley, ¿verdad? Y como suelo decir, es cuestión de googlear, ¿verdad? Esa ley está a la mano de cualquier persona que pueda entrar y analizarla, ¿verdad? Y otorga demasiados beneficios. Por ejemplo, ¿verdad? Muchos documentos prescriben a los 4 años. La vez pasada, justamente hablando un poco de lo que es la sindicatura de quiebras, vino una persona y me dijo, mira, doctor, me llegó este documento y veo que era de una entidad en quiebra que se fue hace más de 20 años a la quiebra y le estaban tratando de cobrar ese documento, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿se puede pagar? Claro que se puede pagar. Ahora, ¿qué derecho yo tengo para esa situación especial? La deuda prescribió para mí y eso está en la ley. Es la prescripción liberatoria. Esa persona, si es que tenía conocimiento de que esa deuda prescribió a los 4 años, evidentemente ella legalmente y sin dañar a nadie se libera de esa deuda. El acreedor fue moroso ahí porque no cobró antes, ¿verdad? O no reclamó antes. Entonces, eso nosotros podemos pedir. Muchas de las soluciones, Fernanda, en materia de deudas, cuando entramos en los diferentes aspectos, se dan aplicando las cuestiones formales que tenemos en la ley, inclusive a lo mejor sin discutir con un acreedor, ¿verdad? Entonces son situaciones que se van dando, gente, por ejemplo, que así como te digo, tiene deudas que ya recontra prescribieron, ¿verdad? Pero le llamaron de la casa de cobranza y le dijeron, ¿sabes qué? Tenés que venir a firmar este documento, se fueron y firmaron ese documento y no hicieron otra cosa que innovar la obligación y se volvieron a endeudar. No Entonces, esas son situaciones que se dan por falta de información, que es lo que hoy día nosotros todos los días vamos ya en las plataformas, inclusive de la página del Senade, ¿verdad? Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos también un canal en YouTube, en donde día a día estamos levantando todas las entrevistas, tutoriales inclusive, testimonios de personas que estaban a punto te digo, de gente que tenía la intención de quitarse la vida porque no podía o no encontraba un camino para poder solucionar su problema de deudas y finalmente encontraron con nosotros una solución para poder pagarle a sus acreedores y estar tranquilo y vivir una vida nueva sin deudas, pero aplicando lo que dice la ley. Entonces, por sobre todas las cosas, la información es poder, esa información la brindamos nosotros y va a depender también de la persona que se abra y que quiera solucionar su problema de deudas, ¿verdad? Porque nosotros en muchos casos podemos dar toda la información, pero esa persona tiene que ser abierta para recibir esa información y querer y tener la intención de finalmente salir de ese problema de deudas, ¿verdad? Tomar acción, tomar acción. Definitivamente, Edward, lo que estás diciendo es una información sumamente valiosa y creo que también algo a tener en cuenta y a todos los que nos están escuchando y nosotros mismos también pensar que realmente tenemos que hacer un cambio de chip, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar el chip de que esto es algo negativo, que de pedir convocatoria de acreedores o quiebra es algo negativo, que es un estigma, que es una mancha. No, es una protección que ofrece la ley claramente y por qué no tomar poder sobre tus derechos. O sea, es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, mucha gente por desconocimiento efectivamente pierde sus casas, pierde sus propiedades, van a remate, quedan con embargos. No sé si todavía existe, me acuerdo que en mi época cuando vivía en Paraguay en el 1923 existía Inforcom, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son sumamente importantes. Y no ahora solo existe una base de datos más fuerte que es BICSA. BICSA bueno. pero es una base muy fuerte acá en Paraguay que tiene la deuda en tiempo real de todos nosotros, ¿verdad? Wow. Eso existe entonces, acá, que es el Credit Report, se llama, es muy parecido. Pero es sumamente importante y otra vez no solamente para las personas que están en Paraguay o que están en el exterior con bienes en Paraguay, pero también esas personas que están en Paraguay, que nos están escuchando y que de pronto quieren venir a invertir a los Estados Unidos o sus hijos van a venir a la universidad en Estados Unidos. Y si van a necesitar un préstamo, por ejemplo, de un banco de los Estados Unidos, los bancos de los Estados Unidos están dando préstamos a extranjeros a intereses sumamente bajos, pero ellos van a mirar qué bienes y qué activos y pasivos tienes en Paraguay. Entonces, por eso es sumamente importante y hacer ese esfuerzo de cambio de chip, que esto no es estigma, esto no es negativo, esto es beneficioso para usted
si se asesora correctamente. Edward, nos estamos quedando sin tiempo, creo que esto da para seguir hablando largo y tendido, pero me imagino que mucha gente, acá nos saluda Mirta desde Nueva York. Hola Mirta, saludos. Dice que excelente información de leyes. Muchas gracias Mirta por acompañarnos desde Nueva York. Pero la gente seguramente que tiene muchas preguntas, pero no quiere, está un poco tímida, ¿verdad? Si te quieren contactar al privado, ¿cómo te pueden contactar y cuáles son el nombre para seguirte en las redes sociales? Pueden entrar a la página, ¿verdad? www.senade.com.pi. Ahí van a encontrar las redes sociales, ¿verdad? Como estábamos diciendo, estamos en Facebook, ¿verdad? Pueden también enviar mensajes a través de esa red social, en Instagram, estamos en Twitter. Pueden llamar a, voy a dar mi WhatsApp personal. Atención, gente. ¿Verdad? 182-423-876, ¿verdad? Tomo el riesgo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar atendiendo esas preguntas, ¿verdad? Vía WhatsApp y ahí vamos a poder contactar con esa gente, ¿verdad? Repito, el 0982-423-876, ahí vamos a hacer el primer contacto. Lo ideal sería que de repente en esa primera información, la persona que va a contactar con nosotros ya tenga una idea por lo menos aproximada, ¿verdad? De cuál sería el total de las deudas que tiene. Algo muy importante, no son las deudas que le preocupan, sino las deudas que tienen. Porque mucha gente viene, no, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe que esto nomás me preocupa? Y esto no me preocupa. No, no es. Nosotros tenemos que tratar el universo de deudas para poder darle una solución. O si no, vamos a estar en las mismas. Entonces, por eso nosotros siempre le aclaramos el total de deudas que tiene la persona. Esa primera información para nosotros es vital para que podamos darle un servicio eficiente al cliente y finalmente podamos darle una solución, que es lo que queremos siempre, una solución definitiva. Y de repente uno dice, esa solución definitiva cuesta mucho, no sabemos si se va a dar o no, y no es así. Son trámites inclusive muy sencillos, ¿verdad? Que yendo por el camino correcto y teniendo, ¿verdad?, una asistencia calificada, se llega fácilmente a lo que sería la solución definitiva. Mucha gente que con nosotros había presentado años atrás su convocatoria de acreedores, hoy día están totalmente liberadas las deudas y le pagaron a todos sus acreedores y no perdieron un solo bien. Y hay mucha gente que está en el exterior y pudieron administrarlo del exterior. Y hoy día quitaron nuevos créditos y repararon su crédito. O sea, el tema es tener la intención, el tema no es esconderse, el tema es acercarse al acreedor, ¿verdad? Es manejar las cuestiones básicas para poder también defenderse. O sea, si nos van siguiendo a nuestra página, de hecho van a tener varios tips, ¿verdad? Para poder hablar con su acreedor, porque algunos a veces no quiere atenderle al acreedor o no quiere enfrentar una situación porque no sabe qué va a decirle. Y más vale, porque no es un profesional. Pero si busca informaciones básicas, entonces como serían los primeros auxilios, ya puede defenderse, ¿verdad? Lo ideal sería que asista o contacte con nosotros y que nosotros podamos mostrarle una solución definitiva a todos los problemas que pueda tener esa persona, ¿verdad? Entonces le animamos a que nos llamen. Vuelvo a repetir, las preguntas y las consultas son totalmente confidenciales, ¿verdad? Sí. Y van a ser, para los que nos acompañaron el día de hoy, van a ser gratuitas la consulta inicial. Así que aprovechen que el doctor Arca muy gentilmente ha donado su tiempo. Y volviendo al punto del cambio de chip y todo lo que estabas diciendo que es tan importante, aquí Esteban nos dice que Trump usó muy exitosamente las leyes de bancarrota aquí en los Estados Unidos para su beneficio propio y de sus empresas, ¿verdad? Entonces eso es totalmente correcto. ¿Y qué quiere? Yo creo que el mensaje de Esteban aquí es muy importante. ¿Cómo ese cambio de chip, no es algo negativo declararse en bancarrota o hacer una convocatoria de créditos, al contrario, perdón, convocatoria de acreedores, al contrario, es algo positivo donde le estás diciendo al acreedor, te quiero pagar, esto es lo que puedo, o esto es lo que me permite la ley, o digamos, me estás cobrando algo que ya prescribió, etcétera, 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 es algo que realmente es tu derecho. Entonces no hay que tener temor ni vergüenza. Lo que pasa es que, Fernanda, existe una situación, ¿verdad? La persona que tiene deuda, ¿verdad? Se siente culpable, ¿verdad? Esa persona que tiene deuda y no pagó su deuda, y un poco es producto del ámbito en el que se vive, ¿verdad? Entonces, yo tengo deuda y no pago, bueno, yo soy el culpable, ¿verdad? Yo invertí en un negocio y después no funcionó el negocio, y si no funcionó, yo soy el culpable. ¿Verdad? Imagínate ahora la crisis, ¿verdad? Mucha gente quitó, pero muchísimo crédito, ¿verdad? Esperando el 2020.
¿Y qué pasó? Vino una crisis que paró el mundo. ¿De quién es la culpa? Entonces la culpa no es ni del acreedor, que evidentemente quiere recuperar su crédito con toda la ley, porque ese es su negocio, ¿verdad? Y mucho menos del deudor, que la está remando, está reinventándose, está tratando de ver la forma de poder vender para poder pagar su deuda, ¿verdad? Pero que tampoco lo logra. Entonces, las situaciones de deuda son justamente, y esta situación de insolvencia, son situaciones excepcionales, donde existen reglas excepcionales para situaciones o casos excepcionales. No es la generalidad de los casos. Evidentemente, hoy día en esta pandemia, esa excepcionalidad se va a volver mucho más común, porque va a haber mucha más gente, y de hecho lo hay, que en el mundo se está declarando en quiebra, ¿verdad? Entonces subieron las estadísticas de empresas en convocatoria de acreedores y muy grandes, ¿verdad? Aerolíneas que se están presentando en convocatoria de acreedores accediendo a lo que sería el capítulo 11 de los Estados Unidos. Hertz, por ejemplo, la Hertz, que es la empresa, una de las empresas más grandes de alquileres de vehículos. Totalmente, por mencionar algunas, y así en el mundo hay muchas empresas que están accediendo a esa forma de cumplir con sus obligaciones, pero con algo muy importante, sin perder sus bienes, sin que sus bienes sean rematados por sumas ínfimas, ¿verdad? Que eso sí sería una cuestión muy grave, dejarse demandar y dejarse rematar por sumas ínfimas un bien en donde a lo mejor un acreedor va a llevar todo el crédito y los otros acreedores ya no van a poder cobrar. Eso sí para nosotros es totalmente irresponsable. Es responsable de que yo diga, ¿verdad? Como se hacía anteriormente, se rompía la banca, por eso es bancarrota, donde uno decía, mira, yo no puedo acá, ¿verdad? Entonces yo rompo mi banca y todo el mundo, el sistema comercial sabe que yo estoy en una situación delicada. Entonces, ¿por qué? Para que yo no pueda perder mis bienes y para que también todos los acreedores puedan cobrar, pero bajo un mismo pie de igualdad, como se dice, la pars conditio creditorum, en una situación paritaria, puedan cobrar sus créditos, pero de lo que yo tenga, ¿verdad? Y también cubriendo lo que sería mi actividad personal, mi subsistencia misma, ¿verdad? No quedarme en la calle, tampoco si yo presento una convocatoria de acreedores quiere decir que me voy a quedar en la calle, no. Justamente la ley protege toda esa situación para que esa persona pueda administrar libremente sus bienes, pueda seguir operando comercialmente y de ahí poder ir pagando todas sus obligaciones. O sea, existe un cúmulo de elementos que bien utilizados, ¿verdad? Porque todo lo que sería la insolvencia y las convocatorias de acreedores están reservadas para los deudores de buena fe, no para los deudores de mala fe, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene un comercio o dejó deudas y no lo está pudiendo pagar y quiere llegar a un acuerdo con sus acreedores y quiere ver qué es lo que dice la ley y qué beneficios tiene dentro de lo que sería el sistema legal para poder llegar a ese acuerdo efectivo y que satisfaga a ambas partes en esta nueva realidad económica, entonces para eso tenemos esa legislación, ¿verdad? Totalmente, Eduardo. Así que señores y señoras, señoritos y señoritas, si Trump lo hizo, usted lo puede hacer. Usted lo puede lograr con la ayuda del doctor Arca. Acá Miki nos escribe en el Facebook, nos pide que por favor repitas tu número de teléfono. Para la gente que está en los Estados Unidos o quizá fuera de los Estados Unidos, pero fuera de Paraguay, recuerden que para WhatsApp hay que poner 595 y luego el número de teléfono. Pero Edward, ¿puedes por favor repetir tu número que acá están pidiendo que te quieren contactar para las consultas? Sí, el 0982-423-876. Ese es el número del WhatsApp mío directo, ¿verdad? Entonces van a tener una asistencia directa, ¿verdad? 0982-423-876. VIP, gente, VIP, directo. Así directo, que directo. Cualquier cosa también nos pueden escribir al privado de mi página de Facebook o Instagram, también en la página del doctor Arca, que es Centro de Atención al Deudor, que también está en Facebook y Twitter, como le acabo de decir. Bueno, Edward, nos quedamos sin tiempo, pero para hacer otro live otro día, porque realmente hay demasiados temas súper interesantes, no solamente desde el punto de vista del derecho paraguayo, sino también de todo este tema de derecho internacional comparado, porque hoy en día no tenemos fronteras y con esto de la pandemia, pues creo que se ha incluso acelerado todos estos temas que realmente son de suma importancia, no solamente para las personas que viven en el exterior, sino también para el paraguayo que está en Paraguay y que tiene algún tipo de interés para venir aquí a los Estados Unidos o irse a otro país para que esos bienes quedan protegidos y así protege también a su familia. Bueno, Edward, muchísimas gracias.
Para todos los que nos están escuchando, recuerden que esto va a estar grabado, así que si conocen a alguien que les pueda interesar, por favor, compartan el video. Hola, Hugo, dice que nos saludas de Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos. Así que otra vez, muchas gracias, doctor Arca, por aceptar mi invitación. Creo que es una información sumamente valiosa. Siempre lo digo, información es poder. Así que, gente, tomen decisiones basadas en información concreta de profesionales. No mi vecino me dijo, mi amigo me dijo. Eso no funciona así, especialmente en la parte legal, les puedo decir, para que puedan no solamente proteger su familia y bienes, sino también protegerse a sí mismos del dolor de cabeza. Así que bueno, Gracias. Edward, muchísimas gracias nuevamente. Tus palabras finales de despedida. Mira, gracias. Realmente hoy teníamos que estar contigo personalmente. Acuérdate que nosotros el año pasado, ya hace un buen tiempo veníamos hablando de esto, ¿verdad? Y hicimos una hoja de ruta el año pasado y íbamos a estar con charlas en Miami y en Nueva York. No se pudo, pero la tecnología hoy nos acerca y podemos llegar a un montón de gente que evidentemente está ansiosa de tener información, ¿verdad? Entonces, les aliento a las personas que no duden en buscar esa información y que, por sobre todas las cosas, este sea el inicio de, como dijimos también al principio, de un gran grupo de personas que están huérfanas de información. Imagínate lo que estamos dando información, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando en el 2013 creamos el Centro de Atención al Deudor, justamente ese era el problema y sigue siendo hoy en el Paraguay. ¿Verdad? El Centro de Atención al Deudor día a día está brindando información en materia de deudas, ¿verdad? Entonces también queremos lograrlo con los paraguayos que viven en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, que esa información les llegue y esa información y la asesoría calificada, ¿verdad? Evidentemente le va a dar la posibilidad de solucionar su problema en la forma adecuada y conforme a lo que dice la ley. Excelente, Edward. Aquí Sofía nos está acompañando. Dice que como siempre el doctor Arca, excelente y que por su propia experiencia personal, súper recomendadísimo. Saludos de Asunción, Paraguay. Gracias, Sofía, por acompañarnos. Bueno, yo conozco a Edward hace años, así que yo no recomiendo, a no ser que yo no tenga conocimiento directo, personalísimo de la experiencia y profesionalismo de las personas, así que recomendadísimo al doctor Arca. Bueno, gente, ya saben, pueden seguir al doctor Arca en las redes sociales y también ya dejó su número de teléfono. También si están aquí en los Estados Unidos pueden llamar a mi oficina, que es el 786-625-7037, 786-625-7037, que también tiene número de WhatsApp, así que nos pueden también contactar si tienen cualquier tema, cualquier pregunta adicional al respecto, que con muchísimo gusto le vamos a estar ayudando. Muchísimas gracias, Emilce. Aquí dice que brillante el doctor Arca, excelente persona. Y bueno, y dice la Mirta desde Nueva York que muchísimas gracias, doctor Arca, por toda la información. Y bueno, así nos despedimos, gente. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias por tomarse el tiempito de compartir con nosotros. Realmente lo hacemos con mucho cariño. Esto realmente, para mí me encanta dar información porque realmente hay un dicho en guaraní que no me acuerdo, pero era algo sobre la ignorancia y que el que es ignorante pues sufre bastante. No me acuerdo cómo se decía, lo voy a aprender para la próxima, pero por eso, señores, información es poder y aprovechen que el doctor Arca sabe muchísimo y bueno, les puede asesorar. Bueno, Edward, feliz fin de semana y gracias nuevamente. Gracias a ustedes, Fernanda.